organismo a través de la vía renal. Y la mayor parte de sustancias extrañas, tóxicos, por ejemplo, van a ser también desechados a través de la vía renal, ¿no? Eso es importante recordarlo. Hay otra función fundamental del riñón en la regulación de la presión arterial, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y eso es algo que ya lo han visto en los capítulos de circulación ustedes, pero que vamos a volver a repasar ahora. Y hay dos funciones también que no se les reconocían al riñón y que hoy en día nosotros tenemos que tener conciencia de ello, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la secreción de ciertas hormonas como la eritropoyetina, una hormona fundamental, como van a ver más adelante en los capítulos de fisiología sanguínea, que es importante para la producción de glóbulos rojos, y la producción de vitamina D, también fundamental en el metabolismo del calcio y de los fosfatos, ¿no? Y una función bioquímica fundamental también que pocas veces se la menciona es la gluconeogénesis, es decir, se forma glucosa a partir de aminoácidos. Entonces, estas 7 funciones que ustedes están viendo son las que debemos reconocerle al riñón. Ahora, la anatomía funcional del riñón es importante recordar, ¿no? Aquí ustedes tienen una imagen del riñón más macroscópica con el hilio renal, con la arteria y la vena renal y la pelvis renal, si ustedes quieren, y el nacimiento del uréter. Pero si nosotros observáramos con más detalle este corte de acá que estamos haciendo, vamos a notar lo siguiente, ¿no? Ahí vamos a ver que uno de los principales órganos o unidades funcionales del riñón es la nefrona. Y la nefrona tiene 2 importantes características, como vamos a ver. O sea, primero estamos hablando de el glomérulo y el sistema tubular renal y la doble vascularización y capilarización que se tiene en el riñón, ¿no? Por ejemplo, aquí está el capilar glomerular proveniente de la arteriola aferente y después, saliendo la arteriola eferente, produce toda la capilarización peritubular. Una es la capilarización funcional, es decir, que gracias a esa capilarización en los glomérulos se produce la función más importante del riñón, que es la filtración de la sangre. Esta filtración de la sangre que se da todo el tiempo en forma constante, no para, es decir, es permanente esta función, es la que permite la mayor parte de las funciones renales que hemos mencionado. Y la segunda capilarización de los capilares peritubulares, como ven ustedes acá, es también importante porque es la función nutricia del riñón, por un lado, es decir, los nutrientes del tejido renal llegan a través de esa capilarización y retorna a través de los capilares venosos hasta llegar a conformar la vena renal, como ven ustedes acá. Pero esta capilarización peritubular tiene también otra función fundamental, que es la reabsorción tubular renal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se filtra por el sistema tubular renal también es posible de ser reabsorbido hacia la sangre gracias a esta capilarización tubular, ¿ya? Ahora, hay otro elemento fundamental que lo ven ustedes en este corte que hemos hecho acá, que hay 2 tipos de nefrona, ¿sí? Una nefrona que es más cortical, fíjense acá en esta nefrona, que tiene su asa de Henle corta y está más en la parte cortical del riñón. Y hay otras nefronas yuxtamedulares, fíjense en este, por ejemplo, que tiene un asa de Henle larga, profunda, que ingresa hacia la médula renal, que también va a tener una función importante en la concentración de la orina,
como vamos a aprender posteriormente, ¿no? Entonces, estas dos nefronas existen, es decir, hay dos grupos de nefronas, las corticales con asa de Henle corta y que se quedan en la corteza, y las yuxtamedulares que tienen una asa de Henle larga y profunda que entra hacia la médula, ¿ya? Y que va a tener otra función también fundamental en el riñón. El riñón recibe un riego sanguíneo que es más o menos el 21% del gasto cardíaco, más o menos eso implica que vaya a llegar al riñón 1200 ml por minuto. Y van a entrar esta sangre, esta circulación va a ingresar por la arteria renal al ilio renal. Esta se va a convertir en arteria interlobar, luego en arterias arcuatas, luego en arterias interlobulares, hasta conformar la arteriola aferente, que va a después dar lugar al capilar glomerular funcional, es decir, para la filtración glomerular, y luego va a salir la arteriola eferente, va a dar lugar a los capilares peritubulares, importante en la concentración de orina y en la reabsorción de las sustancias que se filtran, y estos van a dar lugar a las venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobares, hasta salir por la vena renal, por el ilio renal. Entonces, hemos mencionado que hay dos lechos capilares importantes, ¿no? O sea, el capilar glomerular, que su función fundamental es la filtración de la sangre, todo el tiempo se está filtrando la sangre, y el capilar peritubular, que va a tener doble función, ¿no? En la reabsorción de electrolitos y de sustancias y en la concentración de la orina, ¿no? Para ver si se va a eliminar una orina concentrada o una orina diluida. Estos dos capilares están separados por la arteriola eferente, que regula la presión hidrostática por un lado, ¿ya? Porque se supone que a mayor presión hidrostática va a haber un índice de filtración mayor, y a menor presión hidrostática va a haber una reabsorción de líquidos que el organismo va a producir también. Teníamos acá un video para ver, pero no se está observando. Bueno, vamos a seguir. Hemos indicado que la nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿ya? Y más o menos el ser humano nace con cerca de 1 millón de nefronas que van disminuyendo con la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando el individuo está alrededor de los 40 años de vida, un 10% de las nefronas ya han dejado de funcionar. Y cuando el individuo está a los 80 años, cerca del 40% de las nefronas han dejado de funcionar. Eso es lo que ocurre en la realidad, en estado fisiológico. Estas nefronas dejan de funcionar. Hemos visto que hay dos tipos de nefronas: las nefronas corticales, de asa de Henle corta, y las nefronas yuxtamedulares, que ustedes están viendo acá, con una asa de Henle larga que se introduce en la médula del intersticio renal. La nefrona tiene dos partes, una el glomérulo y una segunda el sistema tubular renal. Los túbulos renales, si ustedes quieren, que en sus distintas partes se van denominando, ¿no? Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. Aquí está el túbulo contorneado proximal. El asa de Henle, en su porción
delgada y su porción gruesa, porción delgada y porción gruesa. El túbulo contorneado distal, después del asa de Henle. El túbulo colector, porción cortical, que es importante, vamos a ver después. El túbulo colector, porción medular. Los conductos colectores que van a llegar a conformar después la pelvis renal, o todos van a desembocar en la pelvis renal, ¿no? Hemos mencionado que están las nefronas corticales con un asa de Henle más corta y en relación con los capilares peritubulares para la reabsorción de las sustancias, y las nefronas yuxtamedulares que tienen un asa de Henle larga que está más relacionada con los vasos rectos, y esto es importante para poder generar la concentración de la orina, ¿sí? Para producir orinas concentradas. Los vasos rectos y su relación con el asa de Henle larga, profunda, tienen mucha importancia, como vamos a ver posteriormente. Bien, una de las funciones fundamentales del riñón es la producción de la orina y la eliminación de esta orina a través de la micción. ¿Sí? La micción se entiende como el vaciamiento de la vejiga, pero debe cumplir dos pasos fundamentales, ¿ya? Primero, se denomina una fase de llenado progresivo, es decir, cuando la vejiga empieza a llenarse de orina, y eso va aumentando la tensión de la pared vesical, y una vez que llega a cierto grado de tensión vesical, se desencadena el reflejo de la micción. Es decir, ese deseo consciente de querer miccionar y de producir el vaciamiento vesical. La micción tiene que ver mucho con la anatomía fisiológica de la vejiga, como vamos a ver. Primero, recordar que la vejiga tiene dos partes, el cuerpo vesical, ¿ya? Y el cuello vesical. El cuerpo vesical, importante para el llenado, para el incremento de la tensión interior, y el cuello, en donde en cierto momento se va a desencadenar el reflejo de la micción. La vejiga tiene músculo liso, denominado por los anatomistas como el músculo detrusor, el músculo liso o músculo detrusor, que a nivel del trígono vesical tiene una conformación especial, como ustedes lo han aprendido en anatomía, ¿no? El cuello vesical o uretra posterior es un componente de la vejiga que tiene la combinación de tener músculo liso, el músculo detrusor, más tejido elástico, y que eso conforma el denominado esfínter interno de la vejiga. Un esfínter que es involuntario, un esfínter que evita el vaciamiento vesical en una primera instancia, y después vamos a ver que en la vejiga se conforma el esfínter externo. A nivel del diafragma urogenital hay un esfínter que es de músculo esquelético, y por ser músculo esquelético, por lo tanto, es un músculo voluntario, ¿ya? Que nosotros podemos contraerlo cuando el reflejo de la micción no es posible de realizarse, ¿ya? Y ese músculo esquelético también puede ser relajado voluntariamente cuando el reflejo de la micción está desencadenado y tiene que producirse el vaciamiento de la vejiga, ¿no? Entonces, eso es importante que nos acordemos nosotros. También en el reflejo de la micción tiene mucho que ver la inervación múltiple que tiene la vejiga, ¿no? Por ejemplo, a través del plexo sacro vienen los nervios pelvianos, y estos nervios pelvianos tienen dos funciones. Una función sensitiva, que es la que detecta el grado de distensión de la pared vesical cuando la vejiga se llena,
Entonces hay fibras sensitivas que nos hacen sentir esa distensión de la pared vesical y fibras motoras que son parasimpáticas que inervan al músculo detrusor y que en su momento van a producir la contracción de estas fibras musculares de la vejiga. Ahora, hay otra inervación que proviene del nervio pudendo, que son fibras esqueléticas, las que van a inervar al esfínter vesical externo, que como dijimos es voluntario, ¿sí? Cuando no se puede desencadenar la micción, nosotros contraemos este esfínter vesical y evitamos el vaciamiento vesical, hasta que llegue el momento oportuno para hacerlo, ¿sí? Entonces, y recién nosotros relajamos este esfínter y se puede producir la micción. Y hay una tercera inervación, que es la inervación simpática a través de los nervios hipogástricos. Estos nervios inervan los vasos sanguíneos, pero también tienen una función sensitiva, que es la que nos hace sentir la sensación de plenitud, es decir, estamos con la vejiga llena, y esa sensación nos viene a través de los nervios hipogástricos, y en muchos casos, cuando suprimimos el reflejo de la micción, empieza a producirse contracciones dolorosas. O sea, estamos aguantándonos de miccionar, pero nos está doliendo porque estos nervios hipogástricos tienen también esa inervación sensitiva. ¿Ya? Entonces, esa triple inervación de la vejiga tiene mucho que ver con el reflejo de la micción que estamos aprendiendo. Ahora, los uréteres están conformados de músculo liso que cuando hay estimulación parasimpática aumenta el peristaltismo, es decir, las contracciones que van llevando el contenido del uréter de arriba hacia abajo, del riñón hacia la vejiga. Pero cuando hay estimulación simpática, proveniente de los nervios hipogástricos, como hemos visto, disminuyen esas contracciones. Entonces hay una inervación de dolor que produce el denominado reflejo ureterorenal. En pacientes que tienen cálculos renales, producen piedras en los riñones, empieza a producirse dolor cuando el cálculo está descendiendo por el uréter. Eso provoca una descarga simpática con vasoconstricción y una disminución de la producción de orina. ¿Por qué? Porque el riñón no quiere que ese cálculo siga progresando y se quede, digamos, estacionado, y de ahí es que el dolor va a disminuir, porque cuando el cálculo renal está en progreso, estimula las contracciones de los uréteres y esas contracciones son dolorosas. Entonces, en casos de obstrucción ureteral se produce este reflejo ureterorenal, que quiere decir que para evitar el dolor, el riñón deja de producir orina, es decir, no quiere producir orina porque sabe que al producir orina va a seguir movilizando ese cálculo renal y va a seguir provocando. Entonces, con una vejiga vacía, hay una presión intravesical que es más o menos de cero, ¿sí? Es decir, no hay presión, pero cuando empiezan a acumularse entre 30 a 50 ml de orina, esta presión intravesical empieza a aumentar. Primero entre 5 a 10 centímetros de agua y, fíjense, se queda con esa presión intravesical y solo con orina adicional entre 20 a 300 ml, cuando se está llenando la vejiga, apenas hay un pequeño incremento de presión intravesical. Es más,
se habla de un tono intrínseco con 300 ml, todavía la vejiga no está llena y por lo tanto la presión intravesical se mantiene constante. Pero una vez que sobrepasa los 300 ml o 400 ml de orina, esa presión intravesical empieza a incrementarse rápidamente y puede llegar, fíjense, hasta 100 centímetros de agua. De lo que estaba 5 a 10 centímetros de agua, con 300 o 400 ml de orina aumenta hasta 100 centímetros de agua y empiezan a generarse las denominadas ondas de micción, es decir, las contracciones vesicales que quieren vaciar la vejiga. Esas son las ondas de micción. Había puesto videos para que ustedes puedan observar, pero no me permite la función. Debe ser porque estoy con la presentación en Google. Bien, no nos vamos a detener por eso. Entonces, empiezan las ondas de micción, que hemos dicho, con 300 a 400 ml. Entonces, hablemos del reflejo de la micción. Cuando la vejiga se llena, empiezan estas ondas de micción. Y sabemos que hay receptores sensitivos de la distensión, ¿verdad? A través de los nervios pelvianos que dan información a la médula espinal y viene por los nervios parasimpáticos, la inervación hacia el músculo vesical, y empiezan las contracciones u ondas de micción. Entonces, el reflejo de micción desencadenado es autorregenerado. ¿Qué quiere decir? Que se entra en un círculo vicioso. Empiezan las ondas de micción y eso no va a parar hasta que la vejiga se vacíe. Y cada vez va a haber mayor fuerza de contracción y mayor aumento de la presión intravesical. Entonces, vamos a poder detectar ciertas etapas, ¿no? El aumento rápido y progresivo de la presión, el periodo de presión sostenida y el retorno a la presión al tono basal una vez que se ha vaciado la vejiga, ¿no? Entonces aumenta rápidamente la presión intravesical, hay un periodo de presión sostenida y una vez que se vacía la vejiga se retorna al tono basal. El reflejo de micción viene vía los nervios pudendos, que son los que inervan el esfínter vesical externo, lo relajan y se produce el vaciamiento vesical. El reflejo de la micción tiene vías nerviosas que es importante recordar. En el sistema nervioso central, a nivel de la protuberancia, existen los denominados centros facilitadores de la micción e inhibidores de la micción. Y a nivel de la corteza cerebral predominan los centros inhibidores, es decir, mantienen parcial inhibición hasta que el reflejo de micción se consolide y gracias a esta corteza cerebral podemos evitar la micción contrayendo el esfínter vesical externo, que es voluntario, como dijimos, y que una vez que se relaja, facilita la micción cuando se inhibe este esfínter vesical externo. Entonces, la micción voluntaria se da además por una contracción voluntaria de los músculos abdominales que incrementan la presión intravesical. La distensión de la pared vesical estimula los receptores de la micción y hay un reflejo de micción que se va a desencadenar inhibiendo el esfínter vesical externo y por lo tanto se va a poder producir el vaciamiento de la vejiga como tal.
Esta micción fisiológica puede verse alterada, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener en algunos pacientes la vejiga atónica, que quiere decir que estos pacientes tienen una destrucción de las fibras sensitivas, por lo tanto, se pierde el control vesical. La vejiga se llena hasta su límite y se vacía por incontinencia o rebosamiento. Pacientes que tienen aplastamiento de la médula sacra, el tabes dorsal típico de complicación de la sífilis, puede también producir esta vejiga atónica, es decir, ya no sentimos el tono vesical, nuestra vejiga se llena y se vacía sin que haya voluntad para hacerlo, ¿no? Por incontinencia o por rebosamiento. Hay lesiones medulares en la médula espinal que también pueden producir lo que se denomina la vejiga automática. Se conserva el reflejo de micción, pero ya no hay el control encefálico inhibidor de la micción. Es decir, hay un vaciamiento periódico y automático. La vejiga se llena y se vacía, se llena y se vacía. En forma automática, es decir, no podemos evitar la micción. Se ha llenado la vejiga y se ha vaciado, ¿no? Y hay un tercer caso, que es la vejiga neurógena no inhibida, que es también una ausencia del control encefálico de la micción, en donde el paciente presenta micciones frecuentes, no controladas, y aún con cantidades pequeñas de orina se desencadena el reflejo de la micción. Es decir, esa vejiga con pocas cantidades de orina se va a vaciar. Entonces, fíjense cómo lesiones medulares y lesiones encefálicas pueden alterar el reflejo de la micción. Muy bien, entonces hasta ahí nosotros hemos aprendido lo que es la anatomía funcional del riñón y el reflejo de la micción como tal. Si hay alguna consulta de su parte. ¿Ninguna todavía? Vamos a ver si podemos ponérselos el video. El almacenamiento de la orina está facilitado por un reflejo, mantenido casi exclusivamente por la médula del sistema nervioso simpático. Cuando la vejiga se va llenando, se envían impulsos a través de los nervios hipogástricos a la región toracolumbar de la médula. La médula, a través de los mismos nervios hipogástricos, envía impulsos inhibitorios al músculo detrusor para bloquear su contracción anticipada y facilitar la expansión de la vejiga durante el llenado. También se envían impulsos hipogástricos para aumentar la tensión del músculo liso de la salida vesical y de la uretra. El nervio pudendo, asimismo, envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar el escape de orina. A medida que la orina se almacena en la vejiga, comienza su estiramiento. Cuando el grado de estiramiento de la pared vesical alcanza cierto nivel, las neuronas sensitivas envían información sobre esta tensión por los nervios técnicos hacia la región sacra de la médula espinal. La médula, a su vez, envía estos impulsos de tensión al centro fino del tronco.
intestino ¿No se ve el recogerá los video? impulsos de la médula y los integrará con la información procedente de la corteza frontal sobre la oportunidad de la micción. Es decir, si es el momento y el lugar adecuados y el individuo decide orinar. Esta es la fase consciente del ciclo de la micción. Bueno, qué pena me da porque son videos que les puse. De todas formas, en la presentación que está subida en el Classroom van a tener esos videos también, no hay problema para el repaso. Lo que habíamos preguntado es si hay alguna consulta. ¿Ninguna pregunta? Bien, hasta ahí nosotros habríamos hecho el capítulo 26. No, yo no quiero adelantarme ni correr demasiado, porque el día viernes vamos a hacer el capítulo 27, que es formación de orina 1. La coordinación de la materia, la coordinadora, la doctora Ninosca Cardona, me ha solicitado que no nos apresuremos en el avance y por lo tanto, si no hay ninguna consulta, hasta ahí nosotros habríamos concluido con el capítulo 26. ¿Tienen alguna consulta? Por eso les he hecho la pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Me puede explicar mejor de las alteraciones de la micción de la vejiga automática de la vejiga neurógena? No entiendo muy bien. A ver, vamos a volver entonces con lo. Generalmente la triple inervación de la vejiga es la que nos da a entender, si ustedes quieren, aquí vamos a, no sé si se ve la presentación. Sí, se observa, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor, sí, doctor. Ok, entonces ahí tienen las tres alteraciones que hemos mencionado, que generalmente ocurren por lesiones medulares y que por la triple inervación de la vejiga nosotros deberíamos entender, ¿no? La vejiga automática, que es la que tú preguntas, es secundaria a lesiones de la médula espinal. Hay un reflejo de micción conservado, o sea, pero el control encefálico, normalmente hay centros inhibidores de la micción, ¿eh? Los centros encefálicos tienen mayor predominancia con la inhibición de la micción, porque es la parte consciente que tenemos, sobre todo la corteza cerebral. Entonces, cuando no es, por ejemplo, prudente el miccionar, pónganse que a ustedes les viene el reflejo de la micción en medio de la clase, ¿qué hacen ustedes? Los centros encefálicos inhibidores actúan, inhiben la micción, entre comillas, nos aguantamos de miccionar, y de esa forma, después de terminada la clase, recién corremos al baño y recién podemos miccionar, ¿verdad? Pero en este caso, en la vejiga automática, ese control encefálico que es predominantemente inhibidor se pierde, ¿ya? Entonces, el vaciamiento es automático. Es decir, ya no controlo, mi vejiga se llena y se vacía. Se llena y se vacía. O sea, ahí no importa dónde esté, no importa el momento, no importa el lugar, la vejiga se llena y se vacía automáticamente. Entonces he perdido el control encefálico de
de la micción. Es decir, normalmente mis centros encefálicos tienen preponderancia inhibitoria. Cuando pierdo ese control encefálico, el vaciamiento es automático. Yo ya no puedo evitar la micción. La vejiga se ha llenado y se vacía automáticamente. A eso se refiere esa lesión. No sé si te queda más claro. Sí, doctor, pero también en la neurógena, ¿no sería también que se pierde el control encefálico? Sí, la vejiga neurógena no inhibida también es una pérdida de inhibición encefálica, pero ahí no hay lesión de médula espinal, ¿ya? Entonces, aquí es simplemente el nivel central el que está afectado. En cambio, en la vejiga automática, el origen de esa vejiga automática es una lesión de la médula espinal, no del centro encefálico, sino a nivel medular. Está bien, doctor, gracias. Bien, entonces, para no estar corriendo demasiado, entonces vamos a quedar acá y el día viernes vamos a continuar con el capítulo 27, que es la formación de orina 1 y que se refiere sobre todo a la filtración glomerular y a la regulación del riego sanguíneo renal. Entonces, eso lo vamos a dejar para el día viernes, así vamos con calma y vamos cumpliendo el cronograma respectivo. Entonces, muchas gracias por su compañía y nos vemos el día viernes después del feriado del 1 de mayo. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chau, chau, chicos.